Hola, buenos días. Estamos en el curso de Psicología Política con los compañeros Andrés Felipe Gómez, Angélica María Tibaquirá, Diana Miorio Orjuela, Patricia Cifuentes, quien les habla, y Jessica Díaz. Vamos a hablar sobre la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Para esto, la compañera Diana empieza con su intervención. Gracias, Patricia. Bueno, el análisis crítico del discurso contribuye a revelar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales de varias maneras. Como lo refiere el autor Teun Van Dijk, 2011, la gran parte de la construcción que hacemos de la vida social es discursiva. Las interacciones sociales se articulan y constituyen discursivamente, y es en los discursos donde se producen, reproducen y estabilizan los saberes sociales en los que se expresan ideas, creencias, normas y valores, los cuales sirven al proceso de orientar la acción humana. Es por esto que las relaciones discurso y sociedad se haya mediado por los procesos de cognición. Quería como acotar que en el discurso también hay enfoques y uno de los enfoques es el político. Este enfoque político busca desentrañar, las relaciones de poder que se expresan cínicamente en las dimensiones de la dominación y de la resistencia, para identificar los usos del lenguaje que se concretan en estrategias de coerción, oposición, encubrimiento, legitimación y deslegitimación, entre otras. Pardo 2012. Gracias, compañero. Bueno, muchas gracias. Ahora la compañera Angélica. Hola compañeros, buenas tardes, buenos días. En este momento, respondiendo a la pregunta, el análisis crítico examina y muestra cómo se organizan las ideas para transmitir un mensaje con un sentido específico y orientado a buscar ideas e ideologías que promuevan las creencias y busquen una estrategia para dar un mensaje claro contribuyendo a la conciencia crítica. Y con esto se quiere mirar qué estrategias lingüísticas y de redacción se reflejan en las prácticas sociales, mostrando elementos ideológicos, políticos y que dominen y sean coherentes con la idea que se va a expresar en el discurso. Todo lo que tenga que ver con el discurso tiene que estar bien sustentado, tiene que usarse las palabras correctas y tiene que ir específicamente a un grupo de personas en específico, que es donde se quiere dar el mensaje. Dentro de las referencias encontré que el autor es Fisher a 2010. Él dice que se trata de una perspectiva que permite indagar y problematizar el modo como los discursos un rol central en el sostenimiento de las relaciones de dominación que caracterizan los espacios laborales, lo que resulta a ímpetu crítico que se caracteriza de nuevas líneas de investigación psicosocial, como pues lo hemos venido comentando. ¿Por qué traigo a referencia a este autor? Porque todas las ideas, o como lo estaba mencionando anteriormente, todas las ideas o problemáticas tienen que tener un discurso en específico y tienen que ir dirigido a una población en específico, utilizando las palabras correctas para que sea significativo para la población o la comunidad. Así como lo mencionaba también mi compañera Diana, eh, en un discurso político es totalmente necesario que se dé un mensaje claro y consistente para tener ideologías claras dentro de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Compañero Andrés. Bien, a mí me gustaría tratar cuatro puntos en cuanto al discurso, el análisis del discurso y es la develación de ideologías. El ACD examina cómo las ideologías entendidas como sistemas de ideas que reflejan los intereses de grupos dominantes están implícitas en el lenguaje. Por ejemplo, elección de palabras. Un discurso puede emplear términos que refuercen estereotipos o legitimen desigualdades, como inmigrantes ilegales en lugar de personas inmigrantes, o construcción de identidades. Las representaciones discursivas de ciertos grupos sociales pueden perpetuar su marginación. Ejemplo, asociar a la pobreza con falta de esfuerzo personal.
El segundo punto es la exposición de estructuras de poder. El ACE permite analizar cómo los discursos reflejan y refuerzan jerarquías sociales, políticas y económicas. El discurso político de los líderes suele utilizar lenguaje para consolidar su poder, legitimizar decisiones y persuadir a las masas. Por ejemplo, puede justificar guerras bajo la narrativa de defensa de libertad o seguridad nacional. Relaciones de dominación, los discursos institucionales como los educativos o legales a menudo reproducen la estructura que beneficia a una élite específica. El tercer punto es identificación de mecanismos de dominación. Naturalización de desigualdades. El discurso de dominantes tienden a presentar desigualdades como algo inevitable o natural. Por ejemplo, la idea de que el éxito económico es solo producto del esfuerzo individual ignora factores estructurales. Silenciamiento de voces. El análisis crítico también identifica cómo ciertos grupos quedan excluidos o discursos son deslegitimizados de la esfera pública. Y ya por último, el cuarto punto es la reproducción y la resistencia. El ACE no solo evidencia cómo los discursos reproducen ideologías dominantes, sino también que se pueden utilizar para resistir. Por ejemplo, movimientos sociales que reconfiguran el lenguaje a desafiar narrativas hegemónicas como con términos, por ejemplo, empoderamiento en lugar de asistencia. Entonces, pues eso es más que nada lo que quería resaltar del análisis del discurso. Muchas gracias, Andrés. Yo lo que quiero resaltar cuando se habla de análisis crítico del discurso es que evidentemente en todas las sociedades y en todos los existen diferentes ideologías, en todos los y hay un sistema que es el sistema predominante. La ventaja que tiene el análisis crítico del discurso es que ayuda a desentrañar cuáles son esas ideologías y cuáles son cuál es el sistema político que predomina, cuáles son los discursos sociales que predominan. Entonces es una herramienta muy útil para que las personas puedan entender adecuadamente dónde están o cuál es el sistema y la ideología que predomina en el lugar donde están y cuál es la ideología que ellos quisieran enarbolar. En este sentido, considero que es muy importante la frase donde mencionan que leer implica descubrir cómo en la construcción del lenguaje la elección de cada pieza es fundamental. Entonces, cuando hay una construcción de lenguaje, el autor de ese lenguaje escoge minuciosamente cuáles son las palabras que quiere utilizar, cuáles son las frases que quiere utilizar, cuál es el género textual, cuál es la representación fonológica y todo esto enmarca en una ideología que si nosotros no hacemos un análisis crítico del discurso, no podemos estar seguros de cuál es la ideología que representa tal o cual persona, bien sea en un discurso, en un documento escrito, en unas noticias. Por esto yo considero que es supremamente importante tener un conocimiento y aprender a trabajar desde una manera crítica los discursos de las personas para poder identificar las ideologías a las que pertenecen y tener claridad sobre cuáles son sus objetivos y cuáles son las cosas que defienden. Muchísimas gracias y le doy paso finalmente para terminar a nuestra compañera Jessica. Gracias, Patricia. Pues complementando un poco lo que ustedes han mencionado, yo creo que la contribución nace desde la comunicación y la forma en la que ésta permite identificar elementos ideológicos, políticos y sociales, más sumergido como en la naturaleza del control y las jerarquías. Quiero hacer énfasis en los mecanismos de control que por medio de ella podemos identificar dentro de la metodología del lenguaje centrado en los discursos políticos, religiosos, ideológicos, plasmados tanto también en el control a través de métodos institucionales. La manipulación también se relaciona dentro de estas metodologías, ya que pues por medio de estos discursos se puede llegar a alterar la percepción de las situaciones a favor de un beneficio propio. Resaltando lo que dice Cintia Peña en su libro, más allá de las palabras de una propuesta de análisis crítico del discurso 2015, ella nos relaciona que el discurso permite entablar y afianzar las relaciones sociales, pero claro, estas siempre están medidas por el poder, es decir, toda comunicación lleva a determinado beneficio, a determinada ideología. Entonces, por lo cual podemos decir que el análisis crítico del discurso contribuye a establecer métodos ideológicos centrados a relaciones del poder a través de las relaciones convenientes. Vale, muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias, compañeros. Con esto concluimos nuestras opiniones con respecto al análisis crítico del discurso y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas Gracias. gracias a todos.
Gracias. Gracias.